invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a nuestro invitado, el candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, Óscar Mauricio Toro Valencia. Doctor Óscar Mauricio, buenos días. Buenos días, hermano. Un saludo para usted y realmente para todos los quebradas. Un abrazo enorme para todos los quebradas. He adquirido el compromiso con toda nuestra audiencia de que ustedes, los candidatos que no pudieron asistir al foro de la Cámara de Comercio el pasado jueves 21 de septiembre, pues puedan responder estas preguntas. Hay otros temas también que abordar, pero me parece bien importante conocer su punto de vista. Realmente, ¿qué fue lo que pasó que no pudo asistir al foro de la Cámara de Comercio? Allí se habló que usted tenía pues como una disfonía en ese momento. Otras personas hablaban de que en la mañana lo habían escuchado en algunos medios de comunicación, le habían escuchado bien la voz, o incluso por allá en otra reunión. ¿Qué fue lo que realmente pasó y por qué no pudo asistir a ese evento tan importante? Germán, mira que un episodio de migraña delicado. Me levanté bien, me puse a preparar precisamente el foro era a las 3:30 de la tarde. No tenía agenda en todo el día, precisamente porque quería acabar de preparar ese importante evento. Y al sentarme a estudiar, lo que sufrí fue un ataque de migraña. Se me agravó con el paso de las horas. Y fueron casi 4 inyecciones que me tocó hacerme aplicar ese día para poder superar ese episodio. Entonces no era responsable con nadie, ni con el pueblo de Dos Quebradas, venir a un evento enfermo a decir de pronto alguna barbaridad. No, hay que ser responsable, Germán. Y este es un ejercicio de responsabilidad y lo hemos pregonado. Pero no nosotros. es porque usted haya querido sacarle el juste al foro. No, hombre, si ese es mi escenario natural, a mí me encantan los foros. A mí me encantan los foros y me encantan los debates. Es el escenario natural, yo que en el que me he movido durante todos estos años que llevo haciendo política. De hecho, la campaña pasada, hermano, usted hizo, creo que fueron 2. Ahí estuvimos presentes, incluso uno televisado, ¿no? Estuvimos allá haciendo un debate en la emisora y es un escenario natural. Yo creo que para mí es importante estos espacios, son muy importantes porque la comunidad a través de las preguntas que se formulan y las respuestas pues puede ver y comparar candidatos y sus propuestas. Bueno, vamos a entrar en materia. La primera pregunta que se le hizo a los candidatos allí en la Cámara de Comercio es ¿cuál es el enfoque económico que usted, ser alcalde, le daría al municipio de Dos Quebradas en lo que tiene que ver en el diverso tipo de empresas que hay en Dos Quebradas, las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, al emprendimiento? ¿Cómo cree usted que podemos mejorar la economía acá en Dos Quebradas? ¿Cuál es el enfoque que usted le va a dar? Allí les dieron 4 minutos. Mira, aquí se los voy a contar también. Muchas gracias, Germán. Mira, Germán, mire, nosotros tenemos que ver a Dos Quebradas holísticamente, es decir, integralmente. Nosotros no podemos verla como isla separada, que aquí lo turístico, que aquí lo industrial, que aquí lo comercial, que aquí lo empresarial. Nosotros debemos pensar en una ciudad clúster. Una ciudad clúster que es que a partir de qué? A partir del grupo de empresas que se conforman, empresas interrelacionadas que trabajen en un mismo o en diferentes sectores industriales, pero que se colaboren estratégicamente para obtener beneficios comunes. Eso lo tenemos que apuntar. Nosotros acá presentamos el primer proyecto de acuerdo, que luego fue ordenanza del departamento, que se llama Dos Quebradas compra Dos Quebradas. Y Dos Quebradas compra Dos Quebradas, doctor Germán, se volvió ordenanza del departamento. ¿Qué es lo que se busca? Que todas estas empresas que están en nuestra ciudad, que conforman ese emporio empresarial tan grande que tenemos, puedan generar mayor empleo, puedan generar un mayor dinamismo en la economía. Dos Quebradas, ciudad mirador de Colombia, en el tema turístico. Nosotros tenemos que reforzar el tema turístico. ¿Cómo se hace? Hombre, primero nuestras vías rurales. Las vías rurales hay que ponerles muchísimo cuidado, muchísima atención para poder nosotros, de verdad,
catalogar a nuestra ciudad, Dos Quebradas, como la ciudad mirador de Colombia, Dos Quebradas, la ciudad clúster del eje cafetero. Tenemos el potencial suficiente para que nuestras empresas, diferentes de las que sean, porque el sector turismo no puede trabajar con el sector industrial, porque el sector industrial no puede trabajar con el sector comercial, porque no podemos hacer un gran clúster en el municipio de Dos Quebradas, y a partir de esta iniciativa que nosotros tuvimos, Dos Quebradas compra Dos Quebradas, volvernos una potencia nacional trabajando unidos. La visión del emprendimiento, doctor Germán, nosotros desde estos procesos de campaña política y antes de iniciar estos procesos, comenzamos una serie de capacitaciones a los emprendedores, y es la primera escuela social de emprendimiento del eje cafetero. La tenemos nosotros, con nuestros profesionales. Les enseñamos a los emprendedores cómo iniciar su negocio, cómo posicionar su negocio, dónde buscar recursos, qué hacer para mantener su negocio en el tiempo. No es solamente entregar un capital, no es solamente hacer una idea de negocio realidad, es mantenerla en el tiempo. Ahí tenemos que fijar nosotros una meta muy importante en el apoyo a los emprendedores, a esos emprendimientos que, que pueden ser una fuente importante de ingresos para la ciudad, pero que definitivamente se van a convertir en una fuente muy importante de ingresos para las familias. Bueno, se echó 3 minutos nomás ahí en esta pregunta. Ahora hablemos del estatuto tributario. El estatuto tributario de Dos Quebradas, ¿usted qué le mantendría, qué le conservaría, qué le modificaría, qué haría con el estatuto tributario que hoy tenemos en Dos Quebradas? Doctor Germán, mire, el estatuto tributario requiere una revisión técnica, tanto de los procedimientos legales. Lo que necesitan los empresarios, lo que necesitan los comerciantes es seguridad jurídica. Mire usted, hoy, por ejemplo, el municipio de Dos Quebradas lo que hace es pedirle información a nuestros empresarios. Información que, estoy seguro, ya la tiene una entidad del Estado como la DIAN. Información que estoy seguro, mucha de ella también la tiene la Secretaría de Hacienda del municipio. Vuelven a pedir la misma información, so pena de una sanción, so pena de resultar afectados económicamente. Nosotros tenemos que darle seguridad jurídica a nuestros empresarios. La revisión técnica de estos procedimientos legales, la revisión de las tasas, de las contribuciones, tendremos que hacerla de la mano de los mismos empresarios. Yo hablé ahorita de un clúster, Dos Quebradas, ciudad clúster del eje cafetero. Esa revisión de esas tasas, de esas contribuciones, debemos hacerla también de la mano de los empresarios y de los industriales. Esa revisión técnica, el resultado de esa revisión nos permitirá conocer, doctor Germán, la utilidad o pérdida que ofrecen los actuales incentivos tributarios. Hay unos incentivos que se tienen, Dos Quebradas maneja de las mejores tasas del eje cafetero, tenemos que conservar esas tasas y tenemos que mirar si están sirviendo para lo que fueron establecidas, si esos incentivos tributarios en realidad están dando una pérdida o una utilidad. Ese diagnóstico nos permitirá, doctor Germán, tomar obviamente las medidas que resulten de ese diagnóstico, pero hay que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, doctor Germán, no habrá ninguna posibilidad de mejorar. Bueno, la está rindiendo bastante. La otra pregunta tiene mucho que ver. Dos Quebradas bajó de categoría. Estábamos en categoría primera, bajamos a categoría segunda. Eso tiene implicaciones en las transferencias de la nación, sobre todo en regalías y bueno, y en el mismo IVA, y todo eso tiene unas implicaciones bastante graves. ¿Usted qué va a hacer para que Dos Quebradas recupere recupere la categoría que tenemos? Volvamos nuevamente a la categoría primera. Doctor Germán, mire, tenemos que hacer una reingeniería de la administración municipal, bajar gastos, revisar y ajustar procedimientos de fiscalización, ejercer un control en la gestión de fiscalización. Esta última es la clave, porque la evasión y la elusión están rampando en el municipio de Dos Quebradas. Este proceso de revisión de gestión fiscal
evitaría mucho el tema de la elusión, de la evasión tributaria y por ende el mejoramiento sustancial del ingreso corriente de libre destinación, que es el que mide en sí y nos categoriza. Mire, doctor Germán, en el evento, cuando el municipio de Dos Quebradas bajó de categoría, las categorías de los municipios, usted lo conoce, se dan por dos situaciones. Una, población e ingresos corrientes de libre destinación. Dos Quebradas tiene la población para ser un municipio de primera categoría. Y pero, lo éramos. Y lo éramos, pero no tenemos los ingresos para ser un municipio de primera categoría. Bajó el recaudo. Porque no hubo esfuerzo fiscal. No hubo un esfuerzo fiscal y el esfuerzo fiscal, doctor Germán, también viene representado en esa deuda fiscal que se tiene con el Estado. Hay unas deudas bastante importantes que tienen los ciudadanos con el Estado. Hay que recuperar esas deudas porque no es justo que muchas personas estemos cumpliendo puntualmente con el pago de nuestros impuestos, otros no lo hagan y lo que hacen es beneficiarse de lo que todos pagamos. Es decir, si usted quiere beneficiarse de una ciudad ordenada, de una ciudad organizada, de una ciudad segura, de una ciudad con movilidad, usted debe también poner su granito de arena. Y si no lo pone, doctor Germán, hay que exigirle a quien no lo ha puesto, porque estaríamos en una disparidad entre aquellos que contribuimos normalmente al desarrollo de nuestra ciudad mediante el pago de nuestros impuestos y aquellos que no lo hacen. Esa recuperación de la cartera tiene que ser efectiva y nosotros lo vamos a realizar. Bueno, eso tiene mucho que ver también y le voy a complementar la pregunta porque le queda tiempo y tiene tiempo acumulado de las otras preguntas. Y es con el tema de la actualización catastral que ya se realizó en la parte urbana con todo pues lo que hubo, los reparos de la comunidad, las reclamaciones. Falta todavía la actualización catastral, incorporar cantidad, miles de predios. Se calcula que por lo menos hay más de 20.000 predios que no han sido incluidos a la vida catastral. Eso significa plata para el municipio. ¿Usted entraría a revisar esa actualización catastral que se hizo ahora? ¿La dejaría quieta? Creo que el próximo alcalde es el que le va a tocar ya el tema de la incorporación catastral en la zona rural. ¿Usted qué va a hacer al respecto? No, definitivamente hay que incorporar las construcciones que hay en la zona rural, hay que incorporarlas a nuestro catastro. Hay que tener nuestra propia oficina de gestión catastral, doctor Germán. Es indudable que Dos Quebradas hoy merece ser autogestionable, por lo menos en su gestión catastral. Nosotros le pagamos más de 4.000 millones de pesos a un área metropolitana para que nos sirva de intermediario entre el municipio de Dos Quebradas y aquella entidad que en realidad va a calle, entre comillas, a hacer los avalúos catastrales. Y eso fue lo que le pagamos a la área metropolitana, más de 4.000 millones de pesos para que consiguiera un operador catastral que viniera e hiciera un trabajo que nosotros pudimos haber hecho, o por lo menos haberlos contratados a ellos y nosotros haber realizado la gestoría catastral. Fue una de las cuestiones que pedí yo insistentemente desde el Consejo Municipal, que no se entregara la gestión catastral, que hiciéramos nosotros mismos las actualizaciones catastrales. Doctor Germán, aquí se construye un edificio y se demoran 2 años o 3 en llegar el predial, demoran 2 años o 3 pagando sobre el mismo lote todos los habitantes de esa propiedad horizontal, hasta que por allá se les ocurre ya, después de los 3 años, llegar con el recibo, con la facturación del impuesto predial. Eso tiene que ser inmediato, al mes siguiente que se está registrando en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en el IGAC, que se está registrando, que están haciéndose efectivas las firmas de las escrituras públicas, debe también generarse el impuesto predial. Otra de las preguntas que se hizo allí en la Cámara de Comercio es cuáles van a ser sus relaciones con el gobierno de Pereira. Dos Quebradas hace parte del área metropolitana. En el tema tributario, por ejemplo, en un código de rentas unificado que se ha venido hablando tanto tiempo. En Pereira los empresarios se asientan, gozan de beneficios tributarios. Lo mismo en Dos Quebradas, cuando se les vencen esos beneficios, se van de un lado a otro. Es decir, pero también tiene mucho que ver con las obras conjuntas como área metropolitana, el tema de la misma seguridad, la movilidad. Es decir, somos una conurbación. ¿Cuáles serían sus relaciones también con el gobierno departamental,
con el gobierno nacional? ¿Y cuál sería esa cooperación técnica a nivel nacional, a nivel internacional? Técnica, cooperación técnica y económica a nivel internacional. Bueno, la pregunta es bastante extensa, doctor Germán. Pero no sé. en sí son las relaciones con Pereira, con el departamento, con la nación y a nivel Las internacional. relaciones con Pereira tienen que ser las mejores. Usted lo acaba de decir, nosotros somos una conurbación. Si no fuera por Pereira, Dos Quebradas, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo garantizamos a nuestros habitantes el derecho a la salud si no fuera por Pereira? Si nos toca ir a buscar allá cómo satisfacer nuestro segundo derecho fundamental, doctor Germán, porque aquí la tosudez, testarudez o inactividad mental, por decirlo de alguna manera, de quienes han gobernado, no han traído para Dos Quebradas posibilidades de que acá tengamos nuestra clínica, nuestro megacentro en atención en salud. Entonces nos toca irnos a buscar a Pereira. Educación superior, vaya a Pereira y búsquela también, porque aquí no hemos tenido posibilidades de que se generen esas actuaciones que traigan a nuestra ciudad ese desarrollo en lo educativo para nuestros jóvenes. El barrio Cuba de Pereira tiene sede en la Universidad Tecnológica y Dos Quebradas, tristemente, solamente tiene 2 universidades. Gracias a Dios tenemos 2, pero en Pereira hay como 22. ¿Sí? Entonces, sí es una disparidad muy grande. Pereira ha crecido, pero también se ha desarrollado en su sistema de salud, en su sistema de educación. En Pereira se han dado para los empresarios unas facilidades que en Dos Quebradas también debemos tenerlas, debemos mantenerlas, debemos mejorarlas. Dos Quebradas es la ciudad industrial por excelencia del eje cafetero, pero ha perdido esa connotación por las malas administraciones. Debemos recuperar la confianza del gremio empresarial en la dirigencia. Aquí se ha perdido totalmente esa confianza. Por eso es que se han ido para otras latitudes, en especial para la ciudad de Pereira. Y aquí tenemos todas las posibilidades de que estos empresarios regresen si nosotros les damos las condiciones para que lo hagan. Dos Quebradas es una ciudad de oportunidades, pero es una ciudad desaprovechada o aprovechada en algunos casos por los administradores y aquellos financistas de la política que vienen a sacar provecho siempre de las administraciones municipales. Nosotros en el tema del área metropolitana, doctor Germán, usted no está donde no lo quieren. Siempre lo he dicho, si el área metropolitana no nos garantiza, por lo menos, el tema del transporte para los campestres, Cerro Azul, Frailes, mire, la mitad de Dos Quebradas está sintiendo que no le importa el área metropolitana, no tenemos rutas alimentadoras que suplan esa necesidad tan evidente en nuestra comunidad como es el transporte público. El Megabús ha realizado unos estudios que de aplicarse darían para Dos Quebradas la posibilidad de contar con esas rutas, pero lastimosamente el área metropolitana no ha tomado decisiones. El área metropolitana se convirtió simplemente en un convidado de piedra en un desarrollo departamental. No sirve para gestionar, no sirve para planear. Es una bonita figura, es una figura efectiva que funciona en otras latitudes de nuestro país, pero que en Dos Quebradas y en el área metropolitana de Pereira, La Virginia y Dos Quebradas es una ciudad, es una entidad que se convirtió fue en un fortín burocrático, en un fortín que solamente sirve para recaudar y pagar, pero no para planear a largo y mediano plazo, no para gestionar recursos que desarrollen nuestra región, y mucho menos para darle a Dos Quebradas esa importancia que se merece. Las quejas son totales y constantes en cuanto a las rutas alimentadoras en nuestro municipio. Si el área metropolitana no le pone atención a Dos Quebradas, yo mismo como alcalde voy a proponer la decisión del área metropolitana. Y más bien creemos una oficina de tránsito con las 3 o 4 ciudades que quieran hacerlo y démosle un orden a nuestro tránsito, pero acabemos con un esperpento como este que no está sirviendo para Dos Quebradas, por lo menos para nada. Nosotros debemos pensar en eso, hermano, o a nosotros nos tratan con respeto o no estamos donde no nos quieren.
Doctor Oscar Mauricio Toro, quería también aprovecharlo, pues falta hablar de seguridad, falta hablar de movilidad, falta hablar del tejido social, pero antes que se nos vaya, El tiempo. quería conocer su opinión sobre el hundimiento, el archivo del POT esta semana en el Consejo de Dos Quebradas. Ese POT ya le quedó al próximo alcalde, usted aspira a ser el próximo alcalde de Dos Quebradas. Si usted hubiera estado ahí en el consejo de concejal, ¿lo hubiera votado positivo o negativo? Yo lo hubiera votado positivo, doctor Germán. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque es que es una necesidad del municipio de Dos Quebradas. El próximo alcalde, nosotros por lo menos, ¿qué teníamos planeado? Listo, que aprueben el plan de ordenamiento territorial en el año 2023. Nosotros llegamos a ejercer como alcalde a partir del 1 de enero del año 2024 y tenemos, de conformidad con la ley 388, la posibilidad de hacer unas revisiones puntuales a ese plan de ordenamiento territorial. Revisiones que implicarían unos ajustes necesarios para el correcto desarrollo de nuestra ciudad, para un crecimiento con desarrollo, es lo más importante, crecimiento con desarrollo, no solamente construir, porque aquí se prioriza la construcción. Está bien, no hay lío con que construyan edificios, con que construyan casas, no hay lío con eso. Pero también la ciudad debe desarrollarse. No es justo que sectores, por ejemplo, como Frailes, se construyan 10.000 nuevas viviendas, se autoricen 10.000 nuevas viviendas y no se piense en la más mínima posibilidad de construir una escuela. No hay una escuela nueva en ese sector. No hay un puesto de salud más amplio que el que tenían antes. No hay un CAI siquiera. La movilidad es un fracaso porque no se planeó a futuro, no se planeó con perspectiva, no se planeó cómo sería una ciudad en 20 o 30 años. Nosotros, doctor Germán, necesitamos ese plan de ordenamiento territorial con urgencia. Mire, y lo estoy diciendo desprendido, yo voy a ser el próximo alcalde de Dos Quebradas y a mí me va a tocar iniciar otra vez este proceso. Unos procesos que duran un tiempo, por ejemplo, lo que hay que hacer con la Carder, toda esta consolidación que hay que hacer con la Carder, con la misma área metropolitana que obliga la ley. Hay que volver a comenzar ese plan de ordenamiento territorial. Me pareció una completa irresponsabilidad lo que se hizo. Y con todo el respeto lo digo de mis compañeros de consejo en la comisión. Me parece que fue irresponsable. Se debió haber aprobado. Además hay una cosa, doctor Germán, no sé si usted se enteró cómo se desarrolló esa sesión de la comisión segunda. La concejal María del Pilar García, del MIRA, y el concejal Carlos Velázquez, los digo con nombres propios porque están las actas, le pidieron al resto de compañeros, por favor no lo hundan, escuchemos la administración municipal, discutámoslo, mejorémoslo, presentémoslo en la plenaria. No, la decisión fue hundir el plan de ordenamiento territorial. Y en el consejo tampoco hubo discusión. Me parece que bueno, aquí algunos de ellos... El argumento que daba ayer el ex concejal, ya porque renunció esta semana al consejo ahora y candidato a la alcaldía Roberto Jiménez, es que ¿para qué lo iban a discutir si ya habían escuchado a todos los actores? Ya habían escuchado la Carder, habían escuchado el área metropolitana, Camacol, la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, el mismo Consejo Territorial de Planeación de Dos Quebradas, al mismo director del POT, que ya los habían escuchado todos, habían escuchado sus argumentos, ya habían hecho los ajustes, los requerimientos. No, la participación de la comunidad y en el consejo. Sí, claro, la socialización. La socialización ya se había hecho, entonces que para qué entrar a discutir, lo que había que hacer era hundirlo por los argumentos que ellos han venido esgrimiendo. Ahora vamos a tener al concejal Robert Sánchez, quien va a explicar y quien fue quien lideró el voto negativo y quien fue el que lideró con nosotros concejales el que se hundiera, el que se activara el POT. Si usted es el nuevo alcalde de Dos Quebradas, ¿lo presentaría igual o lo sometería también a discusión? ¿O volverían a hacer otras revisiones? Hay que volver a hacer revisiones, doctor Germán. Nosotros habíamos hecho una revisión del plan de ordenamiento territorial y efectivamente tenía unas falencias. Lo que pasa es que esas falencias no daban para su hundimiento, daban para que no fuera aprobado. Esto más bien es un tema político. Y lo digo con todo el respeto de los concejales, un tema político que el concejal Jiménez, bueno, el candidato a la alcaldía Roberto Jiménez dijo, creo que fue ayer, lo que dijo claramente es que el POT se había hundido por política y por factor económico, que los factores político y económico fue los que hicieron hundir. ¿Usted coincide con eso? Que porque hubo, incluso habló que a él le ofrecieron plata para que lo votara positivamente. Mire,
No sé de eso. No sé si ofrecieron o no ofrecieron plata, si ofrecieron o no ofrecieron recursos, pero lo que sí sé es que Dos Quebradas necesita el plan de ordenamiento territorial. Lo que sí sé es que está en tela de juicio el trabajo de unos profesionales. Lo que sí sé es que están más de 4.000 millones de pesos invertidos en en los estudios últimos para años, poder sacar ese plan de ordenamiento y que no lo territorial sacaron. que no Es decir, salió en esa plata ya se últimas. perdió. La plática Bueno, yo creo digamos, que no se perdió está porque en ahí está mucho el riesgo. POT y hay un estudio ya avanzado. Hay unos instrumentos ya que se tienen ahí. Avanzado, sí, digamos Pero eso. sí me preocupa mucho, doctor Germán. Preocupa mucho que el próximo alcalde tenga que volver otra vez a hacer toda la gestión ante la Cárder, ante la área metropolitana para un plan de ordenamiento territorial en una ciudad que es un verdadero desastre en lo urbanístico. Es un desorden. Es un completo desorden, doctor Germán. El POT para Dos Quebradas era necesario y debió haberse aprobado. Así el próximo alcalde debía haberlo ajustado, pero no se debió haber archivado. Ese es mi humilde concepto. Yo, siendo concejal de la oposición, doctor Germán, yo ya había renunciado hacía un mes largo, pero si hubiese estado allá, a pesar de ser concejal de la oposición, yo hubiese aprobado el plan de ordenamiento territorial porque era lo que le convenía a la ciudad y no le convenía a una clase política que no sé qué estarían La buscando. semana entrante vamos a continuar con el doctor Oscar Mauricio Toro para que responda a las preguntas que hacen falta, a las que se formularon en la Cámara de Comercio, el tema de movilidad, el tema de seguridad, el tema de tejido social y el realmente qué piensa cada candidato sobre el futuro de Dos Quebradas en tantos otros temas, porque aquí falta el tema ambiental, falta el tema cultura, recreación, deporte, bueno, faltan tantos Aseo, temas, basura. falta el tema de servicios públicos, por supuesto que sí, doctor Oscar Mauricio, que tenga un buen fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros acá en el informativo del Eje Cafetero. Doctor Herman, como siempre usted tan amable, tan deferente con este servidor. Fermín, muchísimas gracias también por la atención y a todos los seguidores de este importante medio de comunicación de la ciudad de Dos Quebradas. Un abrazo enorme. Son las 7.